Bien, vamos a continuar entonces con la importancia de los grupos funcionales en química medicinal para de ahí poder adentrarnos a ácido base PKSUA de moléculas de tipo fármaco. Entonces, este problema que tenemos acá nos va a servir para poder, de alguna manera, la introducción, por así decirlo, adentrarnos en el tema de PKSUA, que es lo que me interesa que abordemos hoy día. Ustedes dirán, sí, eso es simple, yo ya lo sé, la constante de acidez. Bueno, ahí vamos a ver qué tan simple es cuando es aplicado a sistemas biológicos. Entonces, primero, veamos algunos problemas para iniciarnos con esto. Dice, en base a las siguientes estructuras de medicamentos, responda. Entonces, se muestran varias moléculas. Esta es una tabla con varias estructuras. Y dice, por ejemplo, ordene de acuerdo a acidez decreciente los compuestos 2, 3, 4, 6 y 7. Entonces, dice 2, 3, 4, 6 y 7. ¿Ok? Dice de basicidad, creo que dice. No, de acidez. Acidez decreciente. Entonces, 2, 3, 4, 6, 7. Entonces, ¿cuál es el más ácido? Bueno, primero vamos a definir. Sí, al tiro. Antes de ver la estructura, vamos a recordar algo muy simple, y es que en química medicinal los conceptos los acotamos a los siguientes. Hablamos de un ácido cuando tenemos una especie que puede ceder un protón en medio acuoso. Esa es la definición clásica, la definición de Bronsted, la definición de Arrhenius decían eso. ¿Ya? Y el grupo ácido por excelencia en química medicinal es este, el ácido carboxílico. Puede ceder un protón en medio acuoso. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Pregunta si ustedes tienen lo siguiente. Una N-hidroxilamida. Entonces, ¿será eso un grupo funcional ácido y está presente en algunos fármacos? Ustedes dirán, ese grupo tan extraño y particular. Claro que sí, en algunos antitumorales. De hecho, tenemos esta agrupación en particular. Entonces, si nosotros pensamos acá, ok, ¿esto podrá ceder un protón? Claro que sí. ¿Cuál protón? ¿Qué creen ustedes? Porque grupos ácidos hay varios en química medicinal. Hay varios grupos ácidos, no solamente uno. Pero hay que ver cuál es el punto crítico de la estructura capaz de ceder el protón, porque en ese átomo va a haber una carga y cuando hagan el docking necesitamos que la carga esté ahí y no en el átomo equivocado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos dos posibles candidatos, el NH y el OH. El OH es más electronegativo, el NH un poco menos. Ya, ok, eso sería una cosa. Lo segundo tiene que ver con que el nitrógeno está conectado directamente a un grupo carbonilo. Entonces, cuando uno tiene este tipo de, digámoslo así, alternativas, uno tiene que pensar quién estabiliza mejor la carga negativa. Entonces, cuando esto se disocie, prefiere liberar el protón sobre el nitrógeno. ¿Por qué? Porque así estabiliza mejor la carga negativa por resonancia. Entonces vamos a tener una mejor estabilización por resonancia. Ok, eso no es nada nuevo para ustedes, es algo que, concepto básico, la resonancia, si el anión, la base conjugada se estabiliza mejor, entonces ese átomo es el más ácido. Y cuando hablamos de los ácidos en química medicinal, nosotros siempre tenemos que pensar que una especie ácida en química medicinal es la que libera protón. ¿Y cuál es el pH celular? ¿Cuál es el pH fisiológico? ¿No es cierto? Ya. Claro, el pH fisiológico es aproximadamente 7. 7.36, bueno, redondémoslo a 7. Entonces, para que un ácido sea significativo, una molécula orgánica ácida sea significativa en química medicinal, me refiero a significativo cuando va a estar ionizado, va a tener carga. ¿Cuándo nos deberíamos preocupar? Cuando su valor de PKSUA es de qué rango. Porque, a ver, por ejemplo, ¿cuál es el PKSUA de un ácido carboxílico? Ahí estamos tratando de recordar este concepto que en algún momento del pasado lo deben haber visto, que es el concepto de PKSUA, y hoy día vamos a profundizar en esto. El PKSUA de un ácido carboxílico es... Exacto.
Ya, podemos aproximarlo a más o menos 5. Muy bien. Ya, entonces, cuando tenemos un pKa por debajo del valor del pH fisiológico, eso implica que la especie va a liberar protón. O sea, va a ser lo suficientemente ácida para entregar un protón. ¿Ok? Entonces, esto es súper crítico. Si tenemos un pKa por debajo del valor de pH, tenemos liberación del protón y ese es un ácido relevante por cuanto va a estar ionizado. Ustedes dirán, cualquier valor por debajo de 7, para que haya un 100% de ionización tenemos que estar por debajo 2 unidades. ¿Okay? Entonces, tienen que haber 2 unidades de diferencia. ¿Okay? Entonces, si nosotros hablamos de un 100% de ionización, un 100% de ionización implica necesariamente que van a haber 2 unidades de diferencia. O sea que el pH menos el pKa nos va a dar como resta mayor o igual a 2. ¿Ok? Entonces vamos a tener 2 unidades de diferencia o más. Y ahí el ácido es relevante. Pregunta, ¿qué otra función ácida conocen ustedes? ¿Se les viene alguna otra a la mente? Por ejemplo, con azufre. A ver, pero el grupo funcional... Ya, por ejemplo, ahí le estoy ayudando ya aquí un pedazo del grupo funcional. Este está en algunas estructuras de tipo fármaco. Esto se llama sulfona. Muy bien, esto es una sulfona y es un ácido sulfónico cuando tiene un OH. Entonces ahí tenemos el protón ácido en todos estos casos. Vamos a ir marcando. Este sería un protón ácido, protón ácido que va a ser entregado al medio. Entonces, esta es la definición que más empleamos en química medicinal. La otra definición es la de ácidos de Lewis, pero esa se aplica más para reactividad, que es aquellas especies que tienen... por ejemplo, alguien les podría decir, bueno, eso es un ácido, sí, pero también conceptualmente hablando, y esto es poco común en química medicinal, tener, por ejemplo, un fármaco que tenga aluminio, eso no, porque es súper tóxico, pero por ejemplo, miren, ya, el tricloruro de aluminio, esto, insisto, esto ya no tiene relación directa, porque no hay ningún fármaco que sea así, pero el tricloruro de aluminio, ¿por qué es un ácido? Eso no va a liberar ningún tipo de protón, ¿ya? Pero ¿qué definición aplica ahí? La definición de Lewis. Es un ácido de Lewis. ¿Por qué? ¿Cuál es la...? Ya, por ahí va la cosa. Las definiciones clásicas, como la definición de Bronsted o de Renio, hablan siempre de transferencia de alguna partícula como un protón o un grupo hidroxilo en el caso de las bases, pero cuando vamos a Lewis, él habla de orbitales y pares electrónicos. Entonces, en este caso, el aluminio es un átomo ácido, es un centro de acidez, por cuanto tiene un orbital vacío. Entonces, tenemos un orbital vacío. Ese orbital es un orbital pZ0, vacío. Entonces, el ácido es la especie que tiene un orbital vacío. Y los ácidos de Lewis, la verdad es que se ocupan poco como fármacos debido a que, ¿por qué no podemos? Es raro, ya hay situaciones, es debatible cuando uno, por ejemplo, dice el cisplatino es un fármaco y es un metal. Ok, pero el platino tiene un mecanismo de enlazamiento al ADN, al material genético, que no necesariamente tiene que ver con que hay un orbital vacío, ¿ya? Pero el problema es que los ácidos de Lewis, o sea, con orbitales vacíos, se enlazan muy fácilmente a proteínas, a carbohidratos, material genético, a través de esa cavidad vacía, entre comillas, que tienen, y por eso no pueden ser empleados como fármacos, ya son demasiado tóxicos, demasiado reactivos. Ya, entonces eso con respecto a los ácidos, de ahí vamos a ir viendo, se van a ir haciendo camino al andar, porque un grupo que puede liberar protón pueden ser de varios tipos. A ver, ¿cómo está la memoria de corto plazo? La semana pasada vimos la vitamina C y ustedes dicen, sí, es ácida, todos hemos consumido vitamina C. ¿Cuál era el grupo funcional ácido de la vitamina C? Ya, un hidroxilo. ¿Ok? Entonces, en el caso de la vitamina C, la función se llamaba enol, que era un enlace doble, ya... bueno, habían 2 hidroxilos, pero recuerden que uno solamente era el ácido, ya, y esto continúa para allá, continúa para acá. ¿Cuál era el ácido? ¿El A o el B? Perfecto.
ya el B, ¿no es cierto? Porque el que está O sea, más exacto, el que puede conjugar la carga aniónica cuando se libera el protón. Entonces, este era un protón ácido en la estructura porque el anión se estabilizaba por resonancia en este sistema de tipo carbonilo alfa beta insaturado, o sea, un sistema de tipo Michael. Bien, eso para que ahí vayan refrescando la memoria. Y ahora, como pueden ver, entonces hay muchos grupos que pueden liberar un protón a pH 7 y van a tener carga negativa. ¿Qué pasa con las bases? Y ahí la situación es diferente. Ya, ácidos hay una gran variabilidad. Todavía no estoy hablando en términos de pKa con tanta profundidad. Solamente a nivel estructural primero. Bases en química medicinal. Fármacos. Los fármacos, yo diría que el 90% de los fármacos son bases. El 90% de los fármacos son bases. O sea, son estructuras de tipo, por ejemplo, cuando son compuestos naturales pueden ser alcaloides, o cuando hablamos de moléculas sintéticas, hablamos de... A ver, o sea, del grupo funcional básico. ¿Cuál es el grupo funcional básico? Una A, un aldehído básico, una amina. Bien. Ya, bien, perfecto, ya. Entonces, una amina es un grupo funcional básico. La amina es el grupo funcional básico por excelencia. Entonces, un fármaco que tenga un nitrógeno protonable, R1, R2, R3, es un fármaco básico, que es un fármaco protonable. Protonable a pH 7, ¿ok? Y vamos recordando algunas cosas porque hoy día sí que vamos a alcanzar a hacer ejercicios numéricos de esto. El pKa de una amina es alrededor de... ¿Alguien recuerda? Claro. 11, 8, 9. Y lo que pasa es que, a ver, en el caso de las aminas, claro, va a depender, pero podemos hacer una buena aproximación alrededor de 9, ¿ya? ¿Pueden haber sistemas más básicos? Claro que sí, o sea, 11 más arriba sí, podrían haber. Ya, pero una amina común y corriente alrededor de 9. Ya, pregunta, y así como vimos que hay muchos ácidos posibles estructuralmente hablando, ¿qué pasa con el caso de las aminas? Hay también varias aminas posibles u otros grupos funcionales posibles. Cuando ustedes van a la tabla periódica y ven el grupo 5, ¿qué es lo que ustedes ven ahí? Bueno, tenemos nitrógeno. Después aquí abajo, ¿qué está debajo del nitrógeno? Este es el grupo 5. A ver, al lado está el oxígeno, ¿no es cierto? Ya, pero debajo del nitrógeno, cuidado, el boro está acá, boro, carbono, nitrógeno, ya, ¿cierto? Ya, y debajo está el fósforo. Y debajo del fósforo, el arsénico, el azufre está aquí al lado. ¿Ya? Así que, bueno, la cosa es que, ¿por qué hago esto? Ya. A ver, la intención ya no es fastidiarles con este tipo de preguntas así, sino que vengan acá al razonamiento y que ahora digamos, ok, si el nitrógeno es una base, ¿podría tener un fósforo básico? La verdad es que es muy poco probable. ¿Ok? Hay algunos casos y se los voy a mostrar. Un fósforo tiene la misma valencia, o sea, el fósforo también puede existir de esta manera. Así. R1, R2, R3. Y estas moléculas así se llaman fosfinas. Pero la verdad es que no son muy básicas, salvo excepciones. Y ahí les puedo mostrar algunas. Las fosfinas se evitan como fármacos. ¿Por qué? ¿Okay? Entonces, una fosfina es raro que sea fármaco. No van a ser empleadas como fármacos. ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasa con el átomo de fósforo? Tal vez en algún momento del pasado, en alguna disciplina en particular, cuando estudiaban algo de toxicología o algo relacionado con ello, veían que hay muchas moléculas fosforadas, por ejemplo, los insecticidas organofosforados, ¿no es cierto?, que son tóxicos, ¿ya? Y es que el fósforo es lo que se conoce como un átomo fuertemente oxofílico. Los enlaces fósforo-oxígeno son de los más fuertes que hay en química. La energía de unión es muy alta, cuesta mucho romperlo. Entonces el fósforo tiene una tendencia termodinámica muy fuerte a ver un oxígeno y captarlo, oxidarse. ¿Okay? De hecho, las fosfinas se ocupan para sacar oxígeno de moléculas orgánicas.
Entonces, el fósforo rara vez va a estar en la estructura de un fármaco, salvo situaciones particulares, por ejemplo, fármacos de uso tópico. ¿Los hay? Sí, por ejemplo, hay ciertos colirios que son organofosforados para el tratamiento del glaucoma, pero se aplican en el ojo y el efecto es local. Entonces, no tenemos un efecto sistémico o el daño sería serio. Entonces, ojo con eso. Por tanto, si a ustedes se les preguntara, y bueno, ¿y qué otro fármaco, qué otro grupo va a ser básico en el caso de los fármacos? La verdad es que no tenemos más opciones. Para el caso de los fármacos, la base es, por excelencia, una amina. ¿Ya? Así que las bases son aminas, como les digo. Fósforo básico, teóricamente, alguien va a decir, tiene el par electrónico, sí, pero no es muy bueno para protonarse, salvo excepciones. Ahora, ¿por qué no es bueno para protonarse? La explicación es electrónica. El fósforo es mucho más grande que el nitrógeno y por tanto su capacidad de retención de un protón es menor. Esta nube electrónica acá, este orbital con este par, es grande y hace un mal acoplamiento con el orbital 1s0 de un protón. Pero hay unos casos raros. Y antes de... Sí, dígame. ¿Cuál puede ser? El fósforo... El orbital externo. Perdón, ¿del fósforo? Sí. El fósforo del periodo 3. Entonces, claro, por lo tanto tiene 3s2p3 y tiene ese pero el problema es que este par electrónico acá, este orbital es muy grande y se acopla mal a un protón que es del tipo 1s0. Un protón es un orbital chiquitito, por así decirlo. Entonces, cuando las nubes son de diferente tamaño, como que no encajan bien, ¿ya? Bueno, y antes de terminar, para que no se queden ahí con ¿qué fósforo es básico? Bueno, hay unos casos realmente sorprendentes que cuando uno los ve, esto lo tengo acá rayado porque en algún momento lo vi en Química Orgánica 2 para la licenciatura. Hay unas moléculas y las venden, estas son comercialmente disponibles. De hecho, la que venden aquí en Chile me parece que es esta, la de Schlesinger. ¿Okay? Son bastante caras, por cierto. Y claro, miren, por ejemplo, la primera, la base de Bercad acá tiene este fósforo básico. Y uno dice, ¿por qué es básico? Porque mire, cuando se protona, la carga positiva tiene 3 o 4, ya. 1, 2, 3 y esta de acá 4. Entonces, ustedes han visto esas pelotas que los niños ocupan para jugar así, esto más o menos lo mismo, pero a nivel molecular, que como que se expande. Bueno, la cosa es que tiene todas estas resonancias posibles, haciendo que la carga en realidad, ¿dónde está? Se deslocaliza fuertemente hacia los nitrógenos, ¿ok? Y el fósforo queda neutro. Por eso que es una base tan fuerte que su valor de pKa es altísimo, alrededor de 30, 29.6, o sea, es súper básico. Lo mismo acá. Ya, es lo mismo, solo que este está abierto, este no está ciclado. Tenemos que este nitrógeno acá tiene varias resonancias posibles. Entonces, a ver, ¿es el que se protona acá el nitrógeno en vez del fósforo? Espérense. A ver, claro, cuando se protona el nitrógeno, todos van a tributar hacia el nitrógeno. Claro, acá, en el segundo caso, se protona el nitrógeno. En el de arriba se protona el fósforo. Entonces, el de arriba es el ejemplo por excelencia de un fósforo básico, pero es un caso rarísimo. Muy bien. Ahora entonces volvemos acá al apunte. Ya, entonces ahora con esto en mente, díganme ustedes, ya dentro de las estructuras que estábamos viendo acá, 2, 3, 4, 6, 7, ¿por qué se salta la 5? Porque la 5 no tiene ningún grupo ionizable. Entonces, ¿hay alguna que vean que tiene un grupo ácido? 3 tiene un ácido carboxílico. Ya, perfecto. Entonces, la estructura 3 que está acá tiene un ácido carboxílico. Pregunta, y alguien puede decir, bueno, el fenol también es ácido. Eso depende ya porque a nivel fisiológico el pH 7 no le saca el protón. ¿Por qué? Porque el pKa de un fenol es por ahí cerca, alrededor de 10, ¿ya? Alrededor de 10. Y de hecho este puede que sea un poquito menos ya por el efecto del carbonilo acá adyacente en la estructura. Ya aparte que tiene estos flúor también que ejercen un efecto a distancia de forma inductiva. Entonces el pH 7 no logra sacar el protón de ahí. Ya ese tiene un ácido. Ya, entonces ¿cuál más? 2, después era la 4, no tiene nada. La 6 tampoco, la 7. ¿Qué pasa con la 7?
Pero cuidado, porque mire, aquí no hay OH, estos son... Ya, ok, ya. Bueno, en el caso de las 7, es... Claro, estos grupos acá son metoxi, esta es básica, esto se va a protonar a pH 7 y va a tener carga positiva, entonces una base. Por tanto, la única estructura ácida acá era la estructura 3. ¿Ok? Bueno, ¿saben qué? Como esto, todas las preguntas apuntan a lo mismo. Miren, primera observación, acá en el primer agente que tenemos para la psoriasis no tenemos nada. No hay ningún grupo ionizable. Esta es una molécula neutra. Entonces la 1 es neutra. Solamente algunas preguntas de grupos funcionales, porque ya saben que tienen que irse aprendiendo los nombres. ¿Cómo se llama un éster cíclico? Ya, esta estructura de acá es un éster y está ciclado. ¿Ok? Entonces, cuando es 1H acá, sí, ¿no es cierto? Cuando es 1H, tenemos el hemiacetal. Pero este es un éster cíclico o lactona. Es bueno ir agregando algunos nombres. Y estos otros que están acá son oxígenos de tipo. ¿Qué grupos funcionales son esos? Abierto o ciclado. Muy bien. Esta estructura es súper poco soluble en agua. La semana pasada ya hicimos los ejercicios donde veíamos si algo iba a poder solubilizarse o no. Esto es súper poco soluble. Los éteres dijimos que aportaban en realidad muy poco. En la tabla están sobreestimados. Lo que aportan es bastante paupérrimo a la solubilidad. ¿Ok? Y esta molécula es grande. ¿Y esta molécula cuántos centros quirales tiene? Eso también es relevante irlo identificando. 4, a ver, 1... No, perdón. 3, 4, 5, muy bien. Porque ese centro no es... Este carbono que está acá no tiene un plano de simetría. ¿Ok? Entonces son 5 centros quirales. Ya, vamos a la siguiente. Ya, este sí, antiparasitario, dice acá. Ya, ¿cuál nitrógeno es básico? ¿El NH, este que está acá, que es una amina secundaria? Esta también es una amina secundaria, pero son diferentes. ¿Cuál es el más básico de la estructura? Ahí estamos jugados, la carga negativa. Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, pero ¿cuál sería el más básico entonces? ¿El primero, el que está conjugado por resonancia con el benceno, o el segundo? El segundo. Muy bien. El segundo es el átomo básico de la estructura y eso es importante a la hora de hacer nuestro docking, nuestro análisis con la proteína, por cuanto ese va a tener una carga positiva. Entonces ese es básico alrededor de 9 a 10, ¿ok? Ese nitrógeno. El otro no. Además el otro tiene el efecto inductivo del grupo nitro. El grupo nitro es un grupo electroatractor. El grupo nitro le confiere qué tipo de toxicidad a las moléculas, ¿se acuerdan? Exacto, muy bien. Y en este antiparasitario probablemente ese nitro es importante para la actividad. Si uno quiere matar un gusano parásito, es bueno que induzca cierto grado de toxicidad. Muy bien, ya. Bueno, aquí ya hicimos el análisis, ya después vamos a detenernos también en la interacción intermolecular y la relevancia de tener átomos de flúor en la estructura. Miren, les puedo mostrar, el átomo de flúor es sorprendente. De hecho hay un review que habla de ese tema, de la importancia del flúor en química medicinal. No sé si aquí a lo mejor me va a tomar esto o no, pero justo ayer un colega me dijo, mira, están los resultados, y me puso lo siguiente: de unas moléculas que estábamos midiendo, el compuesto 1, a ver cómo era la cosa, el compuesto 1, a ver dónde está, el compuesto 1 dice, ya, tiene cierto efecto, pero una concentración muy alta, 100 micromolar es una concentración muy alta, pero el compuesto 2 inhibe, parecido a un fármaco, esto LND es un fármaco. Y cuando uno ve las estructuras... Sí. Claro. Entonces, este es el fármaco, lonidamida. Estas son las moléculas que nosotros le facilitamos a unos colegas que trabajan en Estados Unidos. Y resulta de que, si ustedes se fijan, el compuesto 1 tiene un átomo de cloro en meta y no era activo a más de 100 micromolar había actividad, pero vean el cambio brutal. Cambiar solamente un cloro por un flúor hizo que esta molécula sí tuviera actividad. Entonces, un átomo marca una gran diferencia. Así que para que vean la importancia de los grupos funcionales, y ahora, claro, el desafío es dar una explicación a eso, a qué está pasando ahí. ¿Ya?
Yo creo que tiene que ver con que se necesita un puente de hidrógeno y no un puente de halógeno, ¿ya? Pero eso lo vamos a explicar cuando veamos interacciones intermoleculares, ¿ya? Ok, en la molécula 4 tampoco no hay nada. Pregunta, ¿por qué estos átomos no son básicos? Está con... Vamos con... Ok, Son amigas. exacto, son amidas. Así que tienen resonancia, eso jamás se va a protonar. Recuerden que las amidas están conjugadas por resonancia. Bien, ejemplo 5. ¿Qué me pueden decir de este? Dice antineoplásico. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué me pueden decir de esta molécula? Primero, ¿esta molécula es quiral o aquiral? ¿Qué pueden decir ustedes respecto a la simetría de este carbono acá en el centro de la estructura? Muy bien, porque las dos mitades no son iguales. Pues este tiene el cloro en para, este tiene el cloro en posición orto, así que... Sería... Exacto, claro, ahí sí, tal cual. No tiene ningún grupo ionizable. Estos son dos cloros unidos a un carbono, así que va a estar neutro a pH 7. Estradiol, hormona sexual femenina, también va a estar neutro, porque ningún hidroxilo es ionizable. Ya, se acuerdan, memoria de corto plazo. El OH fenólico, este es fenol, era ya alrededor de 10. Y un OH alquílico, este de acá, (16). Ya, entonces es bueno recordar esos números, ya, porque los vamos a utilizar. Ninguno de ellos va a estar ionizado a pH 7, no hay liberación de protones. Y nos ha ocurrido que a veces cuando uno hace los estudios computacionales, uno ve las cargas y las cargas coloca cargas arbitrariamente el software, así que hay que tener mucho cuidado. Muy bien, ya, esa molécula ya la estudiamos, la 7. ¿Qué pasa con estas dos? Vamos por acá. La 8 y la 9. Ya, la 9, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces acá sí tenemos posibilidad, este es un nitrógeno básico y vamos recordando elementos de nomenclatura generales. El nombre de este anillo es, del heterociclo, empieza con pi. Ya, muy bien, piperidina. Perfecto. Muy bien, el otro es un hidroxilo alquílico, así que no tiene ningún grupo ionizable la molécula número 8. Perfecto, entonces este ejercicio es súper bueno, ya irnos familiarizando con los grupos funcionales, los distintos valores de pKa que tienen. Creo que queda uno solo acá. Ya, este compuesto dice, ya, basicidad, lo mismo acá. Luego dice carbonos asimétricos. Ya, esto es nada más que lo mismo, pero con una molécula un poquito más grande y compleja. Primera observación. Yo les dije que uno de los desafíos para ustedes a lo largo de este curso es absorber la mayor cantidad de farmacóforos posibles, de pequeñas moléculas, pequeños núcleos estructurales responsables de la actividad. Y se los mencioné creo en la primera clase o algo muy parecido. Perfecto, ya. Entonces, ya, no es la penicilina, pero sí es parecido, ya. Lo que va es una cefalosporina. Ya, las penicilinas, el anillo de aquí al lado es de 5, este anillo es de 6, así que es parecido, ya es parecido, pero no es igual. Pero sí, al tener un sistema beta-lactámico, o sea, eso es una lactama. ¿Qué es una lactama? Una amida cíclica. Tenemos ahí una lactama. Entonces esta lactama tiene carbono alfa, carbono beta. Esta lactama es cíclica, entonces es un anillo beta-lactámico. Esto es un agente bactericida, ¿ok? Inhibe las enzimas necesarias para la síntesis de la pared celular de la bacteria. ¿De qué manera la inhiben? Miren, pasa algo bien particular. Resulta que en el caso del sistema beta-lactámico, ¿qué creen ustedes? Este anillo acá de 4, este cuadradito, ¿cómo es su tensión angular? ¿Alta o baja? Altísima. Ese anillo está que revienta porque es un anillo forzado a esa estructura cuadrada, forzado a ángulos cercanos a 90, siendo que en realidad los ángulos deberían ser de, por ejemplo, acá en el carbonilo, 120. Muy bien, uno debería tener un ángulo de 120, pero tiene más o menos 90, entonces está que revienta esta cosa. Y más encima alguien puede decir, bueno, pero ¿y qué pasa con la resonancia? No tiene resonancia. El par electrónico del nitrógeno no está conjugado en resonancia al carbonilo por impedimento angular. ¿Sí?
No, impedimento estéreo cuando hay un estorbo espacial, un choque de átomos en el espacio. Acá es que queda en un ángulo tal el nitrógeno con el par electrónico mirando para afuera, impidiéndole que ese par electrónico vaya a la resonancia. ¿Ok? Entonces, si no tiene resonancia... ¿Por qué eso? Porque debe tener como una para que sea... Sí, tiene que quedar, y claro, y en un ángulo apropiado. Y bueno, la clase pasada, aprovechando de que ustedes ya más o menos van a instalar estos programas, a ver si es que puedo captar la pantalla completa. No voy a dibujar la molécula entera para no perder... pero miren, como, por ejemplo, esta molécula pareciera ser que es la cefadroxilo. Entonces, miren, una forma, a ver, aprovecho de enseñarles hoy día algo nuevo. Me refiero a nivel computacional. Miren, ustedes conocen el sitio PubChem, que es donde hay muchas moléculas, un sitio indexado norteamericano, gringo, donde los tipos acá tienen muchas moléculas indexadas. Casi todos los fármacos están acá. Entonces, si ustedes buscan el cefadroxilo, se fijan aquí, aparece inmediatamente. Copien el SMILES, que es este código lineal para la molécula. Entonces dice cefadroxiloanhidro. Copiamos este código SMILES, que es una forma lineal de escribir, y lo pegan en el ChemDraw. Tal cual. Y así no tienen que estar dibujando estructuras tan complicadas. Entonces realmente para un informe, algo así, les queda muy bonito. Una presentación en PPT o lo que necesiten, les va a quedar magistral. Entonces acá está el cefadroxilo. Bueno, ahora yo lo voy a llevar a 3D. Y vamos a hacer una pequeña optimización molecular rapidita acá de mecánica clásica. O sea, se aplican las leyes de Newton para minimizar la estructura orgánica. Las leyes de Newton como si esto fueran esferas conectadas por resorte. Y esperemos que termine ya. Y ahora buscamos el anillo beta-lactámico. Y fíjense en lo siguiente. Ahí está el anillo beta-lactámico. Entonces, claro, este anillo, ¿no es cierto? Bueno, el de 6 tiene el azufre que es más grande y el anillo tal cual se tuerce. O sea, esto espacialmente ya, el par electrónico, si lo pudiésemos ver, estaría como por acá, ¿ok? Entonces, ese par electrónico no se va a poder doblar para entrar en la resonancia. ¿Y en qué se traduce eso? Como el par electrónico... Y miren, aquí viene la parte clave. Como el par electrónico no le puede aportar densidad de carga al carbonilo, solamente prima, en este caso, el efecto electroatractor de un átomo electronegativo como lo es el nitrógeno. En otras palabras, la pregunta es, en un sistema beta-lactámico, ¿qué creen ustedes? ¿La electrofilia de este carbono es mayor o menor que en un carbonilo común? Este es un grupo carbonilo. Imagínense una cetona común. No hay aporte resonante, no le entrega electrones. O sea, Tiene menos electrones. Le entrega menos electrones. Debería estar como más positivo. Ya, o sea, tiene mayor o menor electrofilia. Mayor electrofilia. Muy bien. Perfecto, esos son los conceptos claves. Entonces ahora sí podemos volver acá al apunte. Muy bien, ya, entonces este carbonilo, y aquí estamos haciendo química medicinal pura, ya que es explicar la reactividad de una molécula a nivel biológico, tiene una exacerbada electrofilia, tiene un exacerbado delta más. O sea, mucha densidad de carga positiva o al revés, una gran deficiencia electrónica, una elevada electrofilia, elevado delta más. Y por tanto, perdón. Claro, pero en grupos, ¿no es cierto?, que son altamente tóxicos como el aldehído, los cloruros de ácido, los anhidridos que explicábamos en la clase anterior. Pero a nivel bacterial, porque esto ahora llega a la bacteria, ¿no es cierto? Ya, a nivel bacterial, como ese carbono carbonílico tiene tanta electrofilia, se va a unir al target, que son las enzimas que sintetizan la pared de la bacteria, que se llaman transpeptidasas, y estas transpeptidasas o proteínas que enlazan penicilinas, que se abrevian PDPs, tienen muchas serinas, y las serinas tienen... ¿Cuál es el residuo de una serina? Vamos a tener que repasar los aminoácidos. Tiene hidroxilos.
Entonces, como hay varias serinas en las transpeptidasas de la bacteria, atacan nucleofílicamente al carbono carbonílico y se enlazan covalentemente. Entonces, este sistema beta-lactámico se va a abrir porque el par de tipo sigma migra sobre el átomo de nitrógeno, pero va a quedar conectado covalentemente a la transpeptidasa, impidiendo su actividad biológica. Al unirse covalentemente, la proteína se alteró, su estructura química es otra y ya pierde efectividad, ¿ya? Así que ese es el mecanismo de acción de las penicilinas. Ya, pregunta. Entonces, nunca más se van a olvidar que cuando vean este cuadradito, ustedes han decidido, ¿es un antibiótico? Sí, ya, muy bien. Ya, ahora, grupos funcionales ionizables. Grupos funcionales ionizables acá. ¿Amida? Ah, ya, ok, ¿no es cierto? Ya, ya, muy bien. Ese va a estar protonado pH 7. Sí, se puede protonar. ¿Qué más? No tiene basicidad suficiente para protonarse. Y ahí prima lo que dijo Jonathan, que el impedimento estérico, que está como oculto entre medio, ¿no es cierto? Se le es muy difícil protonarse. Claro, está como entre medio. Sí, ya, muy bien. Y tal cual, este de acá pierde el protón y va a estar con carga neta. Perfecto. ¿Cómo se llaman estas moléculas que a pH 7 exacto? La carga neta es 0, pero tienen cargas internas, positiva y negativa, pueden ser varias. Pero el total, la suma de cargas es igual a 0, eso se llama Sweeter-ion. Pregunta, ¿queremos tener fármacos Sweeter-iones? Sí, no, ¿qué creen ustedes? En algunos casos, para efectos de actividad conviene, pero a nivel de absorción por vía oral, ¿qué les dice como el instinto a nivel de absorción por vía oral? ¿Serán las moléculas Sweeter-iónicas serán fáciles de absorberse a nivel intestinal? ¿Qué les dice como el instinto? Depende de qué tan separadas están las cargas y de qué tan distribuidas, porque, por ejemplo, si las cargas están muy separadas físicamente, entonces tenemos dos polos de carga que eso sería más difícil para atravesar membrana. En general sí, claro, en general los Sweeter-iones no son muy bien absorbidos, ¿ok? Entonces se tratan de evitar, cuando uno diseña fármacos trata que no le quede una estructura Sweeter-iónica, ¿ok? Así que se buscan evitar como norma general. Bien, con eso hemos culminado entonces este primer taller de actividades. Ahora vamos a ir al de PKSUA, ¿ok? Entonces hoy día sí que rematamos ahora con cálculos numéricos, particularmente con cálculos de valores de porcentaje de ionización que son súper relevantes para un análisis estadístico ahora a nivel molecular de qué porcentaje de la molécula está ionizada. Entonces, vamos a tomar como ejemplo la siguiente molécula. Miren, esta molécula que está acá, figura 1, tiene una estructura que si ustedes la ven a grandes rasgos es un anillo aromático, un conector polar y una amina terciaria. Entonces, el farmacóforo es un anillo aromático, un conector, ¿ok? O linker, y luego tenemos una amina terciaria. No primaria ni secundaria, terciaria tiene que ser. Cuando ven ese patrón ustedes, inmediatamente, ustedes dicen, eso es un anestésico local. Entonces lo que tenemos ahí es un anestésico local. ¿Qué otro anestésico local conocen ustedes? Este no es el más... este creo que es la lidocaína. De hecho parece que ahí está el nombre, ¿o no? Dice, es un inyectable, bla, 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 y no dice... claro, no dice nada. Ok, tal vez más abajo. No dice nada. Tiene pinta porque ahí aparecen unos canales de sodio. Claro, de hecho ahí es donde actúan y ya vamos a explicar algo. Ya, esta es la lidocaína y también otro bien famoso es la procaína, que sería esto mismo. Y la procaína tiene acá un éster. ¿Okay? Después tiene 2 carbonos, tiene el nitrógeno terciario y tiene acá un nitrógeno, o sea, tiene una anilina. Entonces la estructura, como ustedes pueden ver, es parecida, solamente que aquí hay una anilina, se le llama a la amina primaria aromática,
luego tenemos un éster, el conector, en este caso son 2 carbonos, y luego tenemos el nitrógeno terciario. El conector es relativamente variable, pero hasta cierto rango, ya aquí el conector es de un carbono, un CH2, acá el conector es de 2 carbonos, obviamente hay un rango de tolerancia, no puede ser muy largo porque perdemos actividad, entonces hay cierto margen ahí para 2 átomos como máximo. Bueno, de nuevo, el patrón sistema aromático, conector polar, en este caso un éster, y finalmente ¿no es cierto? El nitrógeno terciario. Pregunta, ¿cuál de los dos tiene un mayor tiempo de vida media? Cuando digo tiempo de vida media, me refiero al tiempo que tarda en degradarse la mitad del fármaco en el cuerpo. Ya. Ah, no, eso O sea, es un éster. Ya, pero a ver, pero ahí es que por ahí va la cosa, pues, miren. Si tiene un éster, se degrada. Ya, pero por eso, ya, esto tiene un éster y este tiene una amida. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál tiene mayor tiempo de vida media? ¿Cuál sobrevive más? La amida, muy bien. Entonces, la amida tiene un mayor tiempo de vida media, ¿ok? Es más estable la degradación enzimática. Las estearasas no lo pueden degradar. Entonces, ¿eso es bueno o malo? Bueno, depende. Si yo quiero un fármaco de acción corta, ocupo el éster. Pero si necesito que la acción sea más larga, utilizo la amida. Estas amidas se ocupan mucho a nivel dental cuando uno se va a hacer un tratamiento dental porque generan anestesia en la encía y el efecto es prolongado. En cambio, el éster tendría un efecto más corto. Por eso que algunos ésteres se ocupan también en anestésicos de encía para bebés, donde lo que se busca es simplemente que momentáneamente reduzca la picazón cuando le salen los dientes a una guagua. Entonces, va a depender, ¿no es cierto?, qué es lo que uno busque. Ya, yendo a la estructura, nos queda claro que el nitrógeno terciario va a estar protonado a pH 7. Ese nitrógeno es el punto clave, entonces, del análisis que va a ocurrir a continuación. Ya, vamos aquí para abajo ahora. Y resulta que, bueno, si comparamos esto, por ejemplo, miren, esta molécula, la la lidocaína o la procaína o cualquiera, porque hay varios de estos, son todos muy parecidos con este farmacóforo, pero si ustedes lo comparan con esto, miren, esto que está acá es el éter dietílico, o a secas, el éter. El éter fue ocupado por muchos años como anestésico general. Entonces aquí introducimos un nuevo concepto. Mientras que lo de la derecha son anestésicos locales. ¿Ya cuál es la diferencia? Entonces, en base a la estructura, si ustedes comparan el éter, que es esa molécula simple, que es un disolvente en química orgánica, está en todos los laboratorios donde haya que disolver algo en un solvente apolar. El éter no es soluble en agua, pero el éter es súper volátil, entonces a las personas le hacían respirar éter. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora ya no se ocupa porque hay mejores alternativas, menos tóxicas. Ese va a atravesar todas las moléculas. Sí. Perfecto, va a llegar a todas partes, ¿no es cierto? Incluyendo el cerebro, y la persona se duerme cuando aspira éter. En cambio, la otra, no sé, está cargada. La otra es cargada, ya, y en base a eso, ahí ya están haciendo una lectura de la estructura química. ¿Tendrán el mismo mecanismo de acción? No. Vamos a decir que la estructura con el farmacóforo tiene un mecanismo de acción específico. Entonces estos se llaman mecanismos de acción específico. Mientras que las moléculas que no tienen un target en particular tienen un mecanismo de acción inespecífico. No hay una proteína en particular donde actúe el éter dietil. Ustedes dirán, ¿y cómo entonces ejerce el efecto? Porque para que haya buena conducción del impulso nervioso se requiere que la vaina de mielina esté inalterada. Y lo que hace el éter, exacto, altera las membranas, perturba la conductancia eléctrica en la vaina de mielina de las neuronas. ¿Okay? Como que esto baña la vaina de mielina debido a que es súper lipofílico, perturbando la adecuada conducción del impulso nervioso. Otro ejemplo, ya en el tiempo del COVID estuvo muy de moda que andaban vendiendo por todas partes amonio cuaternario. ¿Se acuerdan lo del amonio cuaternario? Ya incluso me acuerdo que mostraron algunas empresas que se fueron al chancho, por así decirlo, y las personas pasaban por una puerta y eran rociadas con amonio cuaternario. Eso ya me parecía un poco exagerado, pero bueno, miren, el amonio cuaternario es un término genérico. No existe un fármaco así que se llame amonio cuaternario. Ese es el nombre del grupo funcional.
Claro, un amonio cuaternario, sí, lo vimos muy bien, es cualquier sal de cadena larga, ¿ok? Puede ser más largo que eso, con un nitrógeno positivo y como contraión, por lo general algo económico, como un átomo de cloro. Entonces, un amonio cuaternario es eso, un nitrógeno con una carga neta positiva, cuaternario, o sea, con carga permanente. Esto no pierde ni gana carga pH 7 y que tiene efecto bactericida. ¿Por qué mecanismo? Esto es como un lípido, como un jabón, es inespecífico. O sea, de nuevo, no tiene un target particular, no inhibe la proteína transpeptidasa, no, sino que altera la membrana de la bacteria y la bacteria se revienta. ¿Okay? Así que es nada más que un efecto tópico, superficial, físico-químico de superficie, no es un efecto específico. ¿Ya? Así que ahí no hablamos de que hay cierto farmacóforo para unirse a una proteína. No existe eso. Entonces, resulta que para que el anestésico local tenga efecto, hay un pequeño inconveniente. Tiene que unirse al canal de sodio, bloquearlo para que no haya transmisión del impulso nervioso. Aquí podemos ver una membrana, este es un dibujo muy simple, que lo único que hace es mostrar que cuando hay transmisión del impulso nervioso, ¿qué ocurre? Los cationes positivos, llámese el sodio, entran. Recuerden que la membrana neuronal por fuera es positiva y por dentro es negativa. Eso es lo normal en estado basal. Entonces, la depolarización de la membrana ocurre cuando masivamente los cationes entran y se produce una inversión de este capacitor, o sea, quedaría negativo momentáneamente afuera y aquí adentro positivo en este lado. Y para que eso ocurra, los sodios viajan por los canales de sodio. Bueno, ¿qué hace el anestésico local? Entra a la neurona y por dentro se une a los canales de sodio con carga positiva, bloqueando el ingreso de cationes sodio. Entonces, el problema es este, que tiene que entrar para poder tener efecto. No puede unirse al canal por fuera, así no funciona. Tiene que unirse por dentro. Por dentro está el bolsillo de unión. Entonces, la pregunta, ¿y cómo entra si tiene carga? Bueno, porque como es una amina terciaria, aquí hay un equilibrio. Exacto. Parte, o sea, un porcentaje. Como hay un equilibrio, significa que en algún momento, obviamente el equilibrio está más desplazado ¿a dónde? A la forma protonada. Hay más de la forma protonada, pero en algún momento vamos a tener que va a haber cierta cantidad neutra y ahí pasa la membrana por difusión pasiva y dentro se vuelve a protonar y en estado positivo bloquea el canal de sodio. Entonces ahora lo que me interesa a mí es que seamos capaces de decir esto va a estar protonado, va a estar ionizado y en qué porcentaje va a estar ionizado. Vamos a hacer ese tipo de análisis ahora para distintos grupos funcionales. Entonces tomemos alguno, este mismo debería estar con algún valor acá. Aquí tenemos dos. Entonces vamos a hacer este análisis. Mire, tenemos una comparativa de esos dos. Bupivacaína, ¿ven cómo se repite el farmacóforo? Anillo aromático, conector, aquí tengo que el conector está la amida, un carbono y nitrógeno terciario. Lo mismo acá, ¿ok? Lo mismo, o sea, lo único que cambia es que aquí la cadena del nitrógeno terciario es más corta. Mepivacaína. Entonces, primera observación, ¿ya? Pregunta, ¿cuál de los dos es más lipofílico? Nada más que viendo la estructura. Perfecto, el primero, muy bien. Entonces, el primero es más lipofílico, exacto. Mayor log P, el otro tiene menor log P. Ya, segunda pregunta. ¿Eso significa que el primero va a estar más protonado que el segundo o viceversa? No hay relación. Ya, así que muy bien. No tiene relación el pKa con el log P. Son cosas diferentes. No porque algo tenga más log P significa necesariamente que se protona más. Son conceptos diferentes. No los pueden mezclar. ¿Ya? ¿Qué valor de log P tendrá esto? De 2 para arriba creo yo, ya, porque es una molécula bastante lipofílica. Lo otro, alguien puede decir, pero se protona y gana carga positiva. No tiene relación que algo se protone con que su log P desaparezca o baje. Así que también, mucho cuidado, son conceptos separados, ¿ya? Entonces podríamos ver, yo la semana pasada les dije que había un sitio web que estaba bloqueado, pero lo reactivaron. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Se llamaba MOL. Ya, por ahí va, sí, exactamente. Veamos acá. Mol G, todo junto, pKa. Bueno, nosotros lo ocupamos, no sé si ahora... Ahí está.
Miren, se puede pegar la molécula en formato SMILES, por tanto, ¿cuál era el primer fármaco? Bupivacaína. Ya, entonces, para no estarlo dibujando, entonces venimos acá a la estructura y copiamos directo y nos vamos para acá, ustedes lo pegan, o bien dan clic aquí en Draw y lo dibujan, ¿ya? Predecir. Ahí está. Ya, entonces, ahora quiero que veamos este valor. Miren, 8.4. No sé si es eso lo que está reportado. 8.1 dice en el apunte. Así que anda por ahí. O sea, la predicción es bastante decente porque esto es un cálculo, ¿ya? Ya, pero segunda observación. Pregunta, ¿y qué significa esto marcado en rojo acá? Mire, dice ácido, base, ácido. Después esto lo dice base. O sea, ¿qué es lo que está diciendo esto? Miren, que se puede protonar de protonar, ¿cierto? Ya, bien. O sea, ese valor que ustedes ven acá, 13,9, es el valor de pK sub A de este protón neutro. O sea, necesito una base con un pK sub A mayor a 13,9 para arrancar ese protón. ¿Cuál es el pH fisiológico? 7. Por tanto, a pH 7 sale este protón, imposible. Ya va a quedar ahí. Ya, entonces, eso con respecto a eso, y de ahí ustedes le pueden predecir a la mepivacaína. Volvamos al apunte. Miren, esta parte ahora es crucial. A ver, siempre se trabaja con pK sub A, no con pK sub B. Lo más normal es trabajar siempre con pK sub A. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es un análisis de grado o porcentaje de ionización. Y vamos siempre a estar hablando de pK sub A. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un ácido, entonces vamos a número 1, el primer caso, el caso de un fármaco ácido. El fármaco ácido parte neutro. El fármaco ácido libera el protón, podemos entender el equilibrio de esta forma, ya libera el protón, pero en estricto rigor, ya lo más correcto sería decir que el fármaco ácido entrega el protón al agua del medio. ¿Ok? Entonces, uno tendría que escribir acá H3 o más, o hidronio más A menos. ¿Ok? O sea, se forma el anión respectivo. Entonces, el fármaco ácido es aquel que entrega el protón de algún grupo funcional neutro. Entonces partimos con una especie que en un comienzo es neutra y esta especie genera un anión. ¿Ok? Y ese anión es la famosa base conjugada. Ya, ¿cómo se llama la ecuación que describe este proceso? La ecuación de Henderson. Entonces nosotros vamos a ver ahora la ecuación de Henderson. Ecuación de Henderson-Hasselbalch en su forma logarítmica. Cualquier proceso de este tipo ya es bastante simple de describir, esto ustedes lo conocen de química general. La constante de esto es igual a productos en concentración molar dividido por reactantes. Entonces, aquí voy a ir más o menos dinámico porque sé que esto lo saben ya, pero tengo que dar la demostración completa. Entonces, lo único que voy a hacer ahí es reordenar un poco esto y vamos a aplicar menos logaritmo en base 10 a ambos lados. Y vamos además a definir menos logaritmo por la función P. O sea, menos logaritmo es lo mismo que decir aplique logaritmo y luego multiplique por menos 1, ¿no es cierto? Es como decir menos 1 multiplicado por el logaritmo de algo. Ya, o sea, es un operador, pero ultra simple. Bueno, entonces al aplicar menos logaritmo, eso quedaría como pK sub A igual, y la concentración, recuerden que esto siempre es concentración molar, el menos logaritmo de la concentración de protón lo vamos a abreviar como pH, menos logaritmo de la concentración de A menos dividido por HA. Ya, entonces ahí tenemos la ecuación en su forma más simple.
pK sub A es igual a pH menos logaritmo de A menos dividido por HA. Entonces, ¿qué es lo que quiero que destaquen de acá? Que en el caso de un fármaco ácido, en el numerador tenemos acá a la derecha este A menos, que sería la forma neutra o la forma ionizada. Perfecto. Entonces esa es la forma ionizada del fármaco. Eso es lo que me interesa que quede en la mente de ustedes. En el numerador nos quedó la forma ionizada. ¿Okay? En el numerador está la forma ionizada. Bien, entonces eso no tiene nada de complicado para ustedes. Baste decir una pequeña cosa más solamente, que también si uno quiere reordenar esto, lo puede reordenar como concentración molar de A menos dividido concentración de HA es igual a 10 elevado a pH menos pK sub A. Que despejando la ecuación. Esa sería otra forma, la forma exponencial de representar esta ecuación. ¿Ya? Así que nada nuevo, solamente jugando un poquitito con los números de forma muy elemental. Ya, 2. Pero luego van a ver si algunas cosas que probablemente no se van a acordar y ahí sí que vamos a explicar algo más. Pero 2. Segundo caso. El caso de los fármacos básicos. Fármacos básicos. Ya, usted sabe que el fármaco básico es el fármaco con una amina protonable. Entonces, el fármaco básico, para que libere un protón, ¿cómo tiene que estar? Porque es una base. Entonces, las bases no tienen protones. Entonces, ¿cómo el fármaco básico puede liberar un protón? Cuando está ionizado. Muy bien. Entonces, partimos con una estructura de tipo NH+, una estructura amonio. Lo cual, a nivel genérico, lo vamos a abreviar como BH+, básico, protonado, carga positiva. Este es mi punto de partida. Este es mi ácido ahora que libera el protón y vamos a tener, por tanto, un protón y el fármaco en estado neutro. ¿Ok? Entonces, el fármaco en estado protonado tiene un equilibrio de disociación, por así decirlo, y ahora podemos aplicar la K sub A. Entonces, misma historia. De nuevo, aquí no hay nada nuevo. K sub A es igual a H más por B dividido BH más. Aquí me voy a saltar unos pasos porque esto no es nada más que una matemática elemental. Voy a aplicar menos logaritmo y voy a escribir inmediatamente el resultado. Entonces el resultado final nos quedaría como pH, pK sub A quise decir, pK sub A igual pH menos el logaritmo de la concentración de B dividido por la concentración de BH+. Entonces no quiero borrar la otra ecuación, por eso me disculpan ahí que voy reduciendo el tamaño de la imagen. Ahí tengo ahora la comparativa. Entonces ahora pregunta, ¿dónde está el fármaco en su forma ionizada? En el denominador. Está al revés. Entonces acá tenemos ahora el fármaco en su forma ionizada. Tenemos ahí el fármaco en su forma ionizada, quedó al revés y por tanto ahora la forma exponencial de esto ya sería, ¿no es cierto?, despejando B dividido BH más es igual a 10 elevado a pH menos pK sub A. Ahí están las dos formas, está la ecuación, ¿no es cierto?, exponencial, ahí arriba también teníamos la ecuación exponencial y con esas podemos trabajar de ahora en adelante, ¿ya? Entonces ahora vamos a poder saber qué pasa con los distintos grupos funcionales en una estructura, por compleja que sea, aplicando estas sencillas ecuaciones. Bueno, ahora pH siempre es 7. El pH es 7 a menos que, por ejemplo, queramos saber qué pasa en el estómago. Y ahí el pH puede ser hasta 0 incluso, ¿cierto? Muy ácido, 0, 1, 2 y no más, porque si el pH del estómago sube mucho, nos enfermamos porque las bacterias empiezan a pasar. O en el intestino, pH, por ejemplo, en intestino puede llegar hasta 8. Entonces ahí también. Es importante para saber el ángulo. Tal cual. Tal cual. O el duodeno. El duodeno es cuando sale del estómago, la primera porción, y ahí puede tener un pH más o menos de 5, 6, ¿ya? Y después se vuelve 8 en la medida que avanza. Entonces, claro que sí, la absorción es diferente dependiendo de dónde estemos, ¿ok?
Muy bien, entonces ahora sí podemos hacer nuestros análisis con esto y no olviden lo que habíamos explicado hace un par de diapositivas para atrás, que era esto. A ver, ya, de ahí volvemos a nuestras ecuaciones. Cuando usted tiene un fármaco ácido, entonces, ahora, dos casos relevantes. Primero, ya, entonces, si usted tiene un fármaco ácido, ok, vamos a tener que hacer la resta. Si usted hace la resta, si la resta de pH menos pK sub A le da mayor o igual a 2 unidades, usted va a decir automáticamente que el fármaco está 100% ionizado. Entonces, un fármaco que está 100% aniónico en ese caso. Mientras que si usted tiene un fármaco básico, ¿ya? Y ahora nosotros tenemos que pensar, ¿no es cierto? El fármaco es al revés, quiere captar protón. Bueno, si pH menos pK sub A le da ¿cuánto? Bueno, en este caso podríamos ser más puristas acá y decir que necesitamos tomar o hacer la resta al revés, ¿ok? Acá hagamos la resta al revés, mejor para que nos quede positivo. Ya me disculpan ahí, háganlo al revés, pK sub A menos pH. Si pK sub A menos pH les da mayor o igual a 2, ¿qué pasa ahí? También tenemos el fármaco 100% ionizado. Ya, pero no se vayan a confundir. Entonces, cuando hablamos de ionizado en el primer caso es el fármaco aniónico, en el segundo caso es el fármaco catiónico. ¿Por qué 2? ¿De dónde vendrá eso? ¿Por qué no 2,5, 2,1, 3, 5? ¿Por qué? La escala logarítmica son 100 veces. Exacto. Es 100 versus 1, tal cual. Y lo podemos muy bien, lo podemos demostrar con la ecuación. Excelente. Ya, entonces, vamos al caso de la bupivacaína. Ustedes lo tienen ahí en el apunte. Vuelvo de inmediato a esto, solamente quiero ver el valor que dan acá para trabajar con el valor del apunte. Dice que la bupivacaína es 8.1. Ya. Entonces, vamos para allá. Ya, primer problema. Entonces, la bupivacaína, entonces la bupivacaína es 8.1, o sea, ese es el valor de pK sub A. Por tanto, el equilibrio que estamos viendo acá es el equilibrio BH más B más H más. Entonces, nos quedaría la ecuación de la siguiente forma. ¿Qué va en el numerador? Memoria de corto plazo. A ver qué va en el numerador. La forma neutra o la forma iónica. Muy bien. B dividido BH más es igual a 10 elevado a memoria de corto plazo. Perfecto. Muy bien. pH menos pK sub A. Entonces me queda acá como 10 elevado al pH 7, ¿no es cierto? El pH, en este caso, celular, enzimático, bueno, de la encía, porque esto se aplica, se inyectan en la encía estos anestésicos, menos el pK sub A es 8.1. Ya, ahí aplicamos calculadora. Rapidito ahí para ver qué valor exacto nos da esto. Eso, claro que sí. Entonces, tenemos que elevarlo, ya. Entonces, 10 menos 1.1. A ver, 10 elevado a menos 1. ¿Será así? Parece que no. No, aquí me lo tomó al revés. Pensé. Esto. A ver. 1.1 negativo. Y ahora sí, ahora le aplico el 10. Ahí sí. 10 elevado a menos 1.1 me da 0,079, ¿sí? Ya. 0,079. Entonces, 0,079 es el porcentaje de ionización. No es la proporción. Exacto, ahí está la proporción. Muy bien, ya, disculpen. Aquí ahí está el punto. Todavía no hemos calculado el grado de ionización. Prácticamente 10 veces más. Ya, porque claro, miren, ¿qué es lo que pasa? Que si esto uno lo divide por 1, y esa es la clave, yo voy a decir, conceptualmente hablando, que por cada una molécula iónica hay 0,079 neutra. ¿No es cierto?
¿Ya? Entonces, pero eso no es el grado de ionización. Pues entonces yo digo, llegué a cierta proporción. ¿Ya? ¿Cómo de ahí llegamos a decir hay tanto por ciento ionizado? O sea, tenemos que transformar eso ahora de la siguiente forma. Pero directo o... Mire, lo que pasa es que el total de moléculas, vamos a hacer este razonamiento, el total de moléculas equivale al 100%. ¿Al 100% de qué? De moléculas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces el total de moléculas es el 100%. ¿Cuál es el total de moléculas? ¿0079 o 1? ¿O la suma? La suma, perfecto. Entonces vamos a decir que 1 más 0.079 es el 100% de moléculas. Y ahora yo quiero saber el grado de ionización. O sea, yo quiero saber qué porcentaje está iónico. Por tanto, ¿qué tengo que colocar acá en el numerador? Muy bien, porque 1 es lo que está iónico. Bueno, ahora sí, ahora multiplicamos cruzado toda esta cosa y veamos cuánto nos da. Entonces aquí aplicamos calculadora rapidito, eso nos daría, ¿no es cierto?, 100 dividido 1.6. Pero la fracción, espérense, la fracción a mí me dio 3.98, ¿sí? 7.6, a ver, dice... Sí, 7.6, la mepivacaína, 7.6. 10 elevado a menos 0.6. Ahí me equivoqué entonces. 0.25. Ahí dice, ya, gracias. Ok, 0.25 es a 1. Ya, entonces ahora ustedes aplican la famosa regla de 3, pero el total es 1 más 0.25. Eso sería 1 en 1.25. Ya, perfecto.